En Colombia se sigue hablando desde distintas vertientes del discurso de Gustavo Petro en la ONU y como lo habíamos dicho en la hora de la verdad, discurso de Petro para Petro. Las graderías completamente vacías, la gente se fue, se salió, ya sabía lo que iba a decir ese sujeto y no tenía importancia ninguna para quienes representan a sus países en las distintas delegaciones en la Organización de Naciones Unidas. Deplorable, ¿no? Salieron los áulicos de Gustavo Petro, entre otros Holman Morris y los congresistas, a decir que el discurso de Gustavo Petro ante la ONU había sido apoteósico, había sido increíble, había sido único y que en el tiempo alguna vez entenderán el sentido del discurso de Petro. Realmente cosas muy propias del club de, de funcionarios que lo aplauden por cada cosa a Petro, pero Bueno, nada de fondo, doctor Fernando. bueno, para eso les pagan. Pero no, pero ¿qué tal? O sea, no les pagan Ah, para que ah, aplaudan a Petro, le aplaudan para que les pagan para que trabajen para Colombia. pero las cosas están claras, eso es aplaudiendo al jefe. Bueno, Petro rechaza el acuerdo de las cámaras pidiendo que reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela. Entonces él dice que no. Razón, que él maneja las relaciones internacionales, pues que por eso le piden. Que maneja las relaciones internacionales, pero nosotros que representamos la voz del país, le decimos, dese cuenta lo que es ostensible para el mundo entero, de que aquí hay un fraude colosal y de que el presidente electo de Venezuela es Luis Edmundo González. Ayer Pero precisamente, el doctor Fernando, en su viaje a los Estados Unidos, Gustavo Petro tuvo entrevista con CNN donde habló de las elecciones en Venezuela. Es curioso porque él es un tipo que habló ayer por lo menos, él siempre tiene muchos ambajes, ¿no? Tiene muchas vueltas, idas y venidas, pero ayer fue particularmente más enfático en esa forma rarísima de tratar de expresarse sin decir nada, porque habló y habló y habló y nunca concretó si estaba o no de acuerdo con las elecciones en Venezuela y resolvió una cosa súper elemental, ¿no? Entonces dice él, el problema es que aquí no hubo elecciones para ningún lado, no hubo elecciones transparentes y limpias para ninguna parte, culpa del bloqueo, culpa del bloqueo. Esa es el la bloqueo. Por eso no pudieron hacer elecciones. Pobrecito Maduro, ¿no es cierto? No pudo hacer elecciones limpias por culpa del bloqueo. Bueno, ahí está Petro. Ahí está Petro. Ese es el presidente que tenemos. Presupuesto General de la Nación por decreto. ¿Para dónde va esto? 523 billones de pesos de presupuesto y no hay con qué. No hay de dónde sacarlos. Entonces, ahora viene la reforma tributaria a ver si disminuyen el déficit en 10 o 12 billones de pesos. Pero una cosa es que lo disminuyan y otra cosa es que lo resuelvan. El déficit es colosal. El déficit puede estar entre 40 y 60 billones de pesos. Pero ahí estamos. Petro cree que le van a aprobar la reforma tributaria que está planteando y que ha disfrazado con el nombre de reactivación económica y no sé qué otras cosas. Los votos, por lo menos en el Senado de la República, que le negaron el presupuesto, son supremamente decisivos, son mayoritarios y no se ve que le vayan a aprobar una reforma tributaria. De hecho, los congresistas se están cuidando, doctor Fernando, porque a fin de cuentas imponer, o sea, o traer nuevos impuestos a los colombianos les va a pasar factura en el 2026 cuando pretendan reelegirse. La gente debe tomar nota de cuáles congresistas los quieren grabar con más impuestos para esas elecciones del 2026. Y muchos de ellos lo saben. Exponerse a una reforma tributaria que graba con más impuestos a los colombianos no es una buena idea a la hora de hacer campaña. La preocupación del país por el gas. Ya eso es un hecho. Vamos a importar gas, no se sabe de dónde, no se sabe a qué precios. Y los jueces ayudando, porque tenemos cantidades de gas, enormes cantidades de gas
en la costa norte del país, pero no se puede porque un juez de tutela de Santa Marta dice que no, que eso puede poner en peligro y mortificar a unos indígenas que pescan en alta mar. Pero este es un país de opereta, definitivamente. Pero que además no es cierto, doctor Fernando, lo de la pesca en el alta mar a los 32 o 33 kilómetros que está ubicado el yacimiento Uchuba 2. Y la Procuraduría pues insiste en que se revoque esa tutela porque no se le puede dar una protección especial a un grupo que no la tiene, sobre todo porque no solamente están a 32 kilómetros de la costa al mar, sino que están a más de 72 kilómetros del lugar donde pernoctan ellos, pero ya inventaron estos señores indígenas que ellos son una tribu seminómada y dicen que ellos pudieran llegar a las cercanías donde está el pozo Chuba 2 y que eso los puede afectar porque va a haber un tubo que va a pasar por allí y que las vibraciones y que la infraestructura haría que los peces se fueran del lugar y ellos quedaran sin el alimento que es el de pescar. Bueno, solamente se le ocurre a ellos, además son bien civilizados, lo digo con todo respeto, pero es que esta gente anda con motores fuera de borda y con lanchas en fibra de vidrio. A ver, o sea, para una cosa son muy aborígenes y para otras son bien normales, bien ciudadanos. Y doctor Fernando, pegado a esa noticia, lo que ocurrió ayer en Colombia con el desplome de la acción de Ecopetrol. Lo que dijo el JP Morgan respecto a Ecopetrol y los cuestionamientos que le hizo a la operatividad, a la gerencia de Ecopetrol, pero además a proyectos tan importantes como, por ejemplo, el que tenía Ecopetrol con la Oxy para hacer fracking en Estados Unidos, lo que hubiera sido salvador para Colombia, y lo mismo lo que está ocurriendo precisamente con Uchuba 2, donde el Estado prácticamente deja que estas cosas transcurran, no hay un juez responsable que evite que se paralice la operación y hoy ya tenemos 2 años de retraso por lo menos para poder reactivar el proceso de exploración y explotación de gas en ese lugar de offshore de Colombia. Esa es la situación y esta calificación de JP Morgan ha hecho que caiga la acción de Ecopetrol en la bolsa de valores, se desplomó 5,15% en la bolsa de valores, pasó de 1.940 pesos a 1.840 pesos la acción, y en los Estados Unidos, donde se cotiza en la bolsa de Nueva York, pasó de $9,15 en la mañana del miércoles a $8,76, una caída de cerca del 6%. Y mientras tanto, Petro tiene ahí a todos sus amigos políticos, a los que no pudo volver senadores o representantes, nada más y nada menos que en la junta directiva de Ecopetrol. En la junta directiva de Ecopetrol, ninguno de esos miembros tiene ni idea de qué es el asunto y de cómo se maneja, pero no les importa. No les importa, toman las decisiones y están conduciendo el país a una crisis inimaginable. La más baja inversión extranjera en 3 años. Ayer lo anticipamos un poco, pero está comprobado. No ha habido inversión extranjera más baja en Colombia en 3 años. Es decir, desde la época de la pandemia, ¿no? Claro, y lo complicado de esto es que Petro sale desde Nueva York a través de Laura Sarabia a decir que todo muy bien, que hay un plan de reestructuración económica de Colombia que le va a permitir volver a coger el rumbo. Llevan 2 años gobernando. La inversión extranjera cae, entre otras cosas, doctor Fernando, porque aquí no hay seguridad jurídica. Esa es la realidad. Colombia es un país que se ha quedado sin seguridad jurídica y que cualquier ¿No? inversionista no se le mete a Colombia en unas condiciones de esas. Y la parte fundamental de la inversión extranjera es la que se dedica a la exploración y explotación de los recursos del petróleo y sus derivados. Y entonces, como eso no existe, pues se cae la inversión extranjera. Así de sencillo. Bueno, les contamos casi que al oído que renunció el viceministro de Justicia. ¿Alguien sabía? No, ni siquiera sabemos cómo se llamaba el viceministro de Justicia. Bueno, ayer hubo un monumental trancón en la entrada a Bogotá. Si no hay actas, no hay reconocimiento, dijo Gustavo Petro. Usted se anticipó un poco con la noticia, pero Petro lo dijo. ¿Y dónde están las actas?
Las actas las tienen María Corina y Luis Edmundo, se las han presentado al mundo. El mundo entero las ha verificado, ha comprobado que son auténticas. Y según esas actas, la diferencia es de 65 a 15. Y sin embargo, insisten en que Maduro ganó las elecciones. Pero Petro dice que sin actas no hay reconocimiento, pero tampoco ha tenido el valor, ni lo tendrá el valor que requiere para decirle al mundo que lo que han hecho con María Corina Machado y con su fórmula ha sido robarse las elecciones en Venezuela. Tampoco lo dice, y por eso termina afirmando que todo lo que pasa en Venezuela, que calificó país rebelde, ¿no? Además, él dijo que Como Cuba Cuba, sí, Cuba, sí, sí, Cuba y países Venezuela, rebeldes. países rebeldes. Entonces no tiene el valor civil de decirle de frente a Maduro que es un tirano, que es un dictador y que se robó las elecciones. De eso no es capaz Gustavo Petro. Le queda muy difícil también reconocer que lo que está haciendo es apoyando la dictadura, que en últimas es lo que está haciendo. Bueno, siguen negativas a la compra de Pegasus. ¿Quién compró Pegasus? Nadie, porque todo el mundo lo niega. Entonces, Petro, ¿de dónde sacó semejante cosa? Y en el momento en que se iba a referir nada menos que a la crisis de los camioneros que tenían en vilo al país, en lugar de eso habló de Pegasus. ¿Dónde Claro, está la oposición? nadie le da crédito al tema de Pegasus. Se supone que la fiscal Luz Adriana Camargo está de manera veloz investigando todo lo que hay alrededor de la supuesta compra del software, los ministros de defensa en el pasado, los viceministros que han tenido que ver con los temas de inteligencia, seguridad y defensa de Colombia, han salido a desmentir al gobierno de Gustavo Petro respecto de esa afirmación. Lo cierto es que Pegaso parece que fue simplemente una de esas ideas raras de Gustavo Petro, de esos delirios de persecución, donde él sale con alguna cosa, dice lo que dijo, y doctor Fernando, no hay prueba del cuento de Pegaso. Y pasan los días y no existe la prueba. Lo peor es que la han incrementado y la han agravado, diciendo que Pegaso se compró con lavado de activos. Es que a quién le cabe en la cabeza que un gobierno utiliza lavado de activos para comprar un software. ¿Qué se le va a hacer? Oigan esto. Parece mentira, pero sucedió. Y yo lo vi y así lo transmito. El 2 de enero tendremos que revisar el presupuesto. ¿Quién lo dice? El ministro Bonilla. Entonces, estamos haciendo un presupuesto que aprobamos para el año entrante y el año entrante, el 2 de enero, hay que revisar el presupuesto porque quedó mal hecho. Claro, y va a Eso quedar pasa. mal hecho porque no hay plata suficiente para poder sostener el funcionamiento del Estado. Y cuando uno esperaría que Gustavo Petro, su ministro y bueno, todo su gobierno piensen recortar el gasto de funcionamiento, lo que están haciendo es incrementando el gasto de funcionamiento. Hay que ver cuántas embajadas, cuántos consulados y por supuesto temas tan inútiles como el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez con 5 viceministros, doctor Fernando, 5 viceministros. Eso no se había visto nunca. Francia Márquez necesita 5 viceministros y la pregunta es, ¿qué ha hecho con ese 1.800.000 millones de pesos que tiene de presupuesto? La respuesta es sencillísima. Nada, nada. Bueno, pero ¿cómo le parece, pues? 2 de enero a revisar el presupuesto. Cayó Meco, el hombre de la coca de Iván Mordisco. Migración legal por el Darién. Lo están proponiendo para que Colombia y Panamá establezcan una migración legal por el Darién. ¿Migración hacia dónde? Colombia y Panamá se ponen de acuerdo y dice, pase, pase, pase. ¿Pase para dónde? Esa Pero gente, además, pero además, sí, doctor Fernando, no hay un camino, una vía, algo que haga pensar que se pueda legalizar la migración en esas condiciones. La gente se muere en medio de la selva. ¿Cómo que migración legal? Increíble. bueno, uno supone que van a mejorar las condiciones de tránsito y que ya la gente se va a morir menos en la selva. Pero qué horror, gente que va para dónde.
para los Estados Unidos. Claro, ¿Y claro. no cuentan con los Estados Unidos? ¿Recuerdan ustedes el Hotel Bacatá? Claro. Pero claro, Ahora lo van a dedicar, el edificio lo van a dedicar a apartamentos de lujo. Muy bien. Que haya mucha gente que compre los apartamentos del Bacatá. Y en la arena internacional, el huracán en la Florida puede ser de resultados catastróficos. Están hablando que puede tocar la costa de la Florida con 4 de intensidad. Una brutalidad. El huracán Helene. Vamos a ver qué sucede. Ya han decretado emergencia en distintos lugares de la Florida y en Georgia también. Interceptado misil de Hezbollah contra Tel Aviv. Israel ataca. La guerra se hace más dura en el oriente. Y ya no solamente es en el sur, también es en el norte, también es en el sur, en todas partes. Guerra, guerra. El presidente Biden reitera apoyo a Ucrania desde la ONU. Bueno, algo sobre los países rebeldes, Cuba y Venezuela. ¿Rebelde Cuba contra quién? Habrá que recordarle a los enemigos de la historia que Fidel Castro tuvo todo el apoyo que necesitó de los Estados Unidos para derrocar a Batista, ¿no? Eso fue así, eso fue así. ¿Cuál país rebelde? ¿Dónde se insubordinó el país? Eso fue contando con el apoyo de los Estados Unidos, que no sabían lo que se les venía encima. Lo vinieron a descubrir cuando ya era tarde. México no invita al rey de España. Uno lo cuenta y parece mentira. La presidenta de México ha dicho que no invita al rey de España porque el rey no accedió a una petición de Andrés Manuel López Obrador para que España pida perdón por los daños que causó con la conquista. ¿qué ¿Y tal? qué pasa con los beneficios que le trajo España a México? Una lengua, una religión, un desarrollo económico que no se habrían imaginado ni soñado. Pero entonces le hicieron semejante atrocidad al rey de España. Estaban esperando que Sánchez, como no es muy amigo de la casa monárquica, y asistiera. No asiste nadie. No asiste nadie. Eso tenemos. Es un debate bien interesante ese, ¿no? Ese fenómeno de transculturación. La transculturación de España en toda América. Ahora estamos hablando en los Estados Unidos, se está hablando del mes de la hispanidad. Importantísimo. Los hispanos son cada vez más numerosos y más significativos en la política de los Estados Unidos. Vamos a ver, sigamos eso presente. La tarea pendiente de Ayotzinapa. Definitivamente a esos jóvenes los mataron y nadie supo qué hicieron con ellos, con sus cadáveres. Sigue la guerra por el Mayo Zambada. La guerra, lo de México, no es una simple perturbación de la seguridad, no es un simple fenómeno de inseguridad, no, es una guerra lo que hay a raíz de la muerte del Mayo Zambada, de su aparente o real puesto en engaño
para llegar a los Estados Unidos. Bueno, Israel se prepara para incursión terrestre en el Líbano. Ya Israel lo había dicho, eso iba a llegar, ya llegó, nueva guerra. Los mega incendios en Ecuador, manos criminales. Si los incendios en Colombia han sido terribles, los incendios en Ecuador han sido mucho peores. El gran debate de la inteligencia, el debate entre Einstein y Bergson sobre el tiempo. Debate interesantísimo. Ojalá lo sigamos de cerca, porque fue un debate apasionante. Y así, señores, damos a ustedes cuenta de los anuncios, de las noticias, de los temas que se están discutiendo en este momento en Colombia y en el mundo. Avanzamos, ya tenemos las 6:24 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.